Eh, este video trata sobre la organización y análisis lógico de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación para la construcción de conocimiento científico. Bueno, para esto primero vamos a ver qué es el lenguaje. Según Luria, expone que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Para Pavio y Beck indican que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa e individualmente. Para Calabro, Taylor y Capadia exponen que dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje, tanto verbal como escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. Según estos conceptos sobre el lenguaje, podemos sintetizar lo siguiente. A. Que el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos, ¿cierto? Que generalmente son palabras. La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en estos formar peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social. Y por último, el lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Dentro del lenguaje existe un contexto en el cual se da la comunicación, existe un mensaje, ese mensaje está dado en un lenguaje y hay un transmisor o emisor y un destinatario o receptor. El transmisor codifica su mensaje y, según Moreno, la codificación se define como trabajo a realizar por el comunicador. Consiste en convertir los conceptos o significados en un conjunto o serie de significantes agrupados de acuerdo a las reglas del código en cuestión. Todo proceso de codificación implica la elección y actualización de ciertas alternativas o posibilidades comunicativas establecidas y definidas ya por el código. Quien recibe la información la decodifica. ¿Qué es la decodificación? Se entiende por la operación propia del perceptor, que es precisamente inversa al trabajo del comunicador, pues consiste en convertir los significantes en significados apoyándose en el código. Ok. Aquí esta gráfica nos muestra como una síntesis de lo que es la comunicación, el transmisor, el destinatario y el contexto. Bueno, es importante entonces saber qué es significado y qué es significante. El significante es el símbolo o la palabra y el significado es lo que define al objeto. Aquí en esta fotografía se ve una rosa. El significante es la palabra con sus 4 letras y el significado es flor del rosal, notable por su belleza y su color rojo. Los significados pueden ser denotativo, referido al objeto y su nombre, relaciones entre el vocablo, palabra y los correspondientes objetos. Estructural, que está basado en una relación entre unos signos y otros. El dominio del significado estructural es la realidad formal, no la realidad física. Entre los significados estructurales, Ver lo menciona: la cantidad singular o plural en la expresión. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo digo la frase muchos argentinos juegan fútbol, el significado formal para la S al final de la palabra argentino es que son más de uno. Y el significado formal de la palabra tienen es asimismo más de uno. El significado contextual: otorgar significado a una palabra particular en un contexto, en el contexto de una profesión, de un país, según la edad. Por ejemplo, una combinación para las personas del común no es lo mismo que para un matemático. Para una persona del común dice, dame la combinación de la clave. Para un matemático eso no es una combinación, es una variación.
porque hay repeticiones e importa el orden. Entonces, el contexto da el significado de la palabra. Y por último está el connotativo. Es la relación entre un signo, la palabra, el objeto y la idea, y la persona que recibe esa información. Cuando utilizamos palabras que son altamente connotativas, debemos poner una atención especial para asegurarnos de que el receptor habrá de significar algo mediante ellas, probablemente lo que nosotros intentamos que signifique. Por ejemplo, los chistes normalmente tienen un significado connotativo, ¿sí? Siempre se quiere dar un significado a la palabra que tal vez no es el normal, y eso es lo que lo hace que tenga humor. Bueno, dentro de la comunicación existen los símbolos. Los símbolos son signos que establecen una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta a la que evoca o representa. El origen de los símbolos reside en el desarrollo social y comunicativo y las competencias cognitivas generales. Piaget identifica en gran parte las nociones de función simbólica y de representación. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos un símbolo, ¿cierto? Este símbolo las personas saben que significa no parquear, ¿cierto? Y para cualquier persona este símbolo significa lo mismo. Para conectar los símbolos y las ideas existen los conectores lógicos, que son palabras y o expresiones que sirven para enlazar las distintas ideas en una oración, párrafo o texto. Dentro de esos tenemos el y, el o, el entonces. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se simboliza el implica o el entonces con una flecha. La información. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Digamos, para poder explicar esto, una manera muy clara es usando la estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se especializa en el manejo de la información. Esta tiene un lenguaje propio con palabras y símbolos. Entonces, por ejemplo, una palabra de la estadística es la media, y este es el símbolo de la media. La desviación estándar es una palabra de la estadística y este es su símbolo. Cada cual con un significado que es el mismo para cualquier persona que quiera usar este lenguaje matemático. La información estadística se puede presentar usando gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico capta la atención del lector, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce a error, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias, ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. Como ejemplo de esto voy a mostrar un gráfico de barras. El gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias representadas en barras de una variable cualitativa o discreta. En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa o discreta. En el ejemplo, frutas o verduras. Y en el otro, el valor o frecuencia de cada categoría en una determinada escala. En el ejemplo, la venta en dólares. Entonces, aquí tengo tres gráficos de barras, ¿sí? Entonces, aquí claramente se ve que las rosadas representan las frutas y las azulitas representan las verduras. Aquí hay tres gráficos de barras distintos. En estos dos, en el eje X está el año y la venta en dólares está en el eje Y. En esta gráfica están al contrario. ¿Listo? ¿En qué se diferencian? Esta, por ejemplo, me muestra el acumulado de las ventas de frutas y verduras por cada año. En estas dos me muestra la comparación entre la venta por años de las frutas y la verdura. Podemos concluir, por ejemplo, que en los 3 años se vendieron más frutas que verduras, ¿cierto? Esta gráfica
nos da la misma información, solo que nos muestra que un gráfico de barras se puede hacer de manera vertical o de manera horizontal. Conclusiones. El lenguaje oral, escrito o gráfico, nos permite comunicarnos usando símbolos y estructuras que son comprensibles para los demás. El lenguaje en el que se expresa una idea debe ser claro en cuanto al contexto y la connotación del mismo, de tal manera que quien recibe la información no le dé un significado distinto al que quiere expresar el emisor. En los procesos de emisión y recepción de una información existe una codificación y una descodificación. La codificación debe permitir una descodificación fácil para el receptor. La información se puede representar de diferentes maneras, pero lo importante es presentarla de manera organizada y procesada. Los gráficos estadísticos son una buena manera de presentar información, los cuales presentan la información de forma sencilla, clara y precisa. Bueno, con esto doy por terminada mi disertación. Hasta luego.